para pacientes. Considerable costo para acceso a consultas. Complicaciones. Un error de cálculo puede costarte la vida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te trata la jornada hasta ahora? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo te va? Ojalá que termine bien entonces, sí. Que sea con victoria de Paraguay, en medio de un día de que marcamos una fecha muy importante, que ojalá realmente entendamos todo lo que tiene que ver con la prevención y el control de la diabetes. Así es, señor. Por eso es el tema que queremos tratar en esta tarde-noche, en los primeros bloques del programa. Y ya queremos dar paso para meternos de lleno en el tema a nuestros invitados. Nos acompaña por un lado Andrés Vera, él es padre de un paciente con diabetes mellitus. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias Fernanda, gracias. Muy amable, muchas gracias. Sí. También nos acompaña el doctor Víctor Arias, él es director del Programa Nacional de Diabetes de parte del Ministerio de Salud. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias, doctor, también por estar con nosotros. ¿Cómo la diabetes que se considera una afección? ¿Cómo se le llama a la diabetes? Podemos considerar una condición de salud, ¿sí? Los pacientes con diabetes, si bien dependiendo del tipo de diabetes, ¿verdad?, necesitan un tratamiento como una enfermedad crónica, necesitan tratamiento por el resto de la vida, ¿no? ¿Cuántas personas tienen diabetes en nuestro país? Nosotros tenemos estudios hechos en población que nos dicen que 10.6% de la población de 18 a 69 años tienen diabetes. 10.6. 10.6. Eso es alto, doctor. Sí, es un número importante y no solamente es importante, sino que va en ascenso. Entonces, ya en comparación con estudios previos, ¿verdad?, vemos que ese número va creciendo. ¿Y crece rápido? Los estudios se hacen cada 5 años, ¿verdad?, y sí están dentro de las estimaciones que nosotros ya se habían previsto previamente, ¿no? Pero que es importante también entender, en estos estudios de factores de riesgo vemos justamente que hay otras circunstancias que predisponen a la diabetes que sí están creciendo rápidamente, ¿no? Entonces tenemos en la población casi un 70% de sobrepeso y obesidad. En la misma población de 18 a 69 años tenemos realmente un altísimo porcentaje de actividad sedentaria, o sea que prácticamente muy poca gente hace actividad física. Y en relación a la alimentación, solo el 5% de la población come saludablemente, si es que tenemos en cuenta el consumo de frutas y verduras en las porciones adecuadas diarias, ¿no? O sea, hay un tema de educación también queremos hablar. ¿Y con la diabetes en casa con los niños cómo se lleva eso, digamos, en términos de ese día a día, de los cumpleaños y demás? Es una parte muy delicada, ¿verdad? Y en el día a día es toda una lucha con nuestros hijos, ¿verdad?, con esa condición, ¿verdad? Porque ellos, como todos los chicos, también quieren consumir todo lo que los demás chicos consumen, ¿verdad? Claro. Pero ellos tienen un tratamiento especial, el cual no pueden consumir cualquier cosa por el tema de los carbohidratos, ¿verdad? Porque comen algo y eso le dispara. No es solo el azúcar, ¿verdad? No es solamente el azúcar, ¿verdad? Claro. También pasa por el tema del estado de ánimo, esa otra condicionante también, ¿verdad? Sí. Y también el cómo le perciban sus compañeros en el colegio, ¿verdad? Porque a veces cuando uno tiene esta condición, los más chicos de repente dicen, no, él tiene esa enfermedad de la diabetes, y consideran como que es una enfermedad transmisible, y esta es realmente una enfermedad no transmisible, claro, ¿verdad? Que está dentro de una de las direcciones del ministerio, ¿verdad? Pero qué importante construir el concepto entonces, ¿verdad? De insistir en que es una condición, porque parece un detalle lingüístico, pero en realidad es como se hace el concepto, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Andrés, y en el caso de ustedes, ¿cuántos años tiene? ¿Tu hijo es el que tiene? Mi hija. ¿Tu hija? Mi hija tiene 12 años. Okay. Debutó en el año 2020. Debutar le llamamos nosotros, ¿verdad? Cuando se dio el inicio, ¿verdad?, de esta condición en sus vidas. ¿En el 2020 fue? En el 2020, en octubre de 2020. ¿Y cómo fue? Temporada del COVID, ¿verdad? Entonces, para nosotros fue algo muy, muy agresivo, porque no sabíamos por qué de repente empezó a adelgazar tanto nuestra hija, tenía mucha sed. Nosotros fuimos de urgencias, fuimos al hospital al 12 de junio, ¿sí?, IPS, ¿verdad? Sí. Donde nos recibieron y le dieron un tratamiento rápido de urgencia, ¿verdad? Pero tampoco en ese momento ellos le habían diagnosticado
o habían descubierto que mi hija padecía de esto, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí comenzó una lucha para nosotros, ¿verdad? Ella tenía 10 años. Tenía 10 cuando... Oye. Sí. Y 10. 2020 2020 es 8 años. Sí, pasaron 4. 8 años, sí. Sí, 8 añitos. Así mismo. Y a partir de ahí cambió el estilo de vida, cambia el chip de la familia. Completamente. ¿Para toda la familia? Para toda la familia. Estamos hablando de papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, y primos, todos, ¿verdad? Y realmente es algo que al principio nos superaba, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que teníamos que aprender, ¿verdad? Porque es algo que de repente se nos vino a la familia, ¿verdad? Pero gracias a Dios realmente hoy día tenemos bajo control el tema de la... Y es caro. Y es caro, realmente tiene su costo, ¿verdad? Tiene su costo. Hay familias que tienen hijos que tienen la posibilidad de poder comprar sensores, que eso le da la posibilidad a la criatura de no pincharse demasiadas veces, ¿verdad? Claro. Entonces eso es algo que alivia también a los padres, porque no saben lo que es realmente verle a tu criatura en el principio... con los pinchazos. Con los pinchazos, ¿verdad? Y aquí el doctor Arias también es un paciente con diabetes mellitus tipo 1, sí. Así que él también conoce muy bien la condición. ¿De chico, doctor? Yo tengo diabetes desde los 22 años, ya estaba en la universidad cursando ya el segundo año de medicina justamente cuando inicio con... ¿Y te dedicas a esa área después? Sí, realmente. La diabetes me llevó hoy a trabajar probablemente. ¿Y qué es lo más importante, doctor, para evitar y también para la gente que está con diabetes ya, digamos? Lo más importante al inicio de la enfermedad es comprender qué es lo que ocurre, ¿verdad? Para entender a cabalidad y con profundidad la circunstancia y entender de que no hay nadie responsable de eso, ¿ok? Entonces eso también nos permite asimilar la circunstancia nueva en nuestra vida para poder dedicarnos a lo que siempre quisimos hacer, sin que la diabetes se convierta en un obstáculo, ni que la diabetes pase a ser la situación más importante en la vida de una persona. Que no sea nuestra etiqueta, ¿verdad? Exactamente. No, ¿verdad? Entonces, las personas que debutan con diabetes, yo siempre digo, la diabetes no elige dónde llegar, ni elige cuándo. A veces hay circunstancias ideales en las que llega la diabetes y hay circunstancias en las que probablemente no sean las mejores cuando recibimos en la familia el diagnóstico de diabetes. Perdón, ¿y por qué aparece, o de qué depende que aparezca a tan corta edad o a los 22? Bien, lo primero que tenemos que diferenciar es que hay dos tipos principales de diabetes, ¿verdad? La diabetes tipo 2, que es la que se asocia a los factores de riesgo, a la resistencia a la insulina, y es típica en el adulto que lleva un estilo de vida no saludable y que tiene una carga familiar muy importante, ¿no? Lo saludable es no hacer ejercicio, sobrepeso, obesidad, mala alimentación ¿Alcohol? y falta. Alcohol y tabaco también se relacionan, pero se relacionan más en el no éxito del tratamiento. Okay. Y la diabetes tipo 1, que es la que se manifiesta generalmente en los niños, en los adolescentes, o probablemente nos llama más la atención cuando se manifiesta en niños y adolescentes, porque realmente también ocurre en adultos y adultos jóvenes principalmente, ¿no? Entonces, esta condición se presenta cuando el sistema inmunológico, ¿verdad? Considera, o sea, le detecta las células que producen insulina como si fuera algo extraño. El sistema inmune está preparado para defendernos de virus, bacterias, hongos, genera anticuerpos, y existen ciertos virus que aparentemente tienen estructuras muy similares a las células que producen la insulina. Entonces, una vez que uno desarrolla esos anticuerpos, ¿verdad? Elimina el virus, pero los anticuerpos siguen circulando en el cuerpo, encuentran a las células que producen insulina, las células beta, y desencadenan un proceso inflamatorio que las va destruyendo lentamente. Y no hay, hasta este momento no hay una cura, podemos decir, o una solución. Existen algunos tratamientos innovadores en relación a eso, han demostrado retrasar el inicio de la necesidad de insulina, ¿verdad? Estamos súper atentos nosotros a la evolución de estos. Hay 3 grupos de estudios muy importantes a nivel mundial, están demostrando un retraso hasta ahora de 4 años y vamos a ver cómo la ciencia nos va a mostrar. ¿Que ya tiene la condición? Nosotros podemos clasificar de cierta forma un poco más estricta la diabetes tipo 1 en 4 estadios. Estadio 0, 1, 2, y de acuerdo a las circunstancias vamos pudiendo hacer el diagnóstico de manera más temprana. Lastimosamente hoy las condiciones con las que estamos acostumbrados a recibir a un paciente con diabetes probablemente ya lo recibamos en una situación bastante más avanzada,
de una descompensación diabética, que es lo que le llamamos debut, que inicia generalmente con un cuadro bastante grave, que puede ser bastante grave, que es la cetoacidosis diabética. Con los síntomas típicos de una diabetes, que es la pérdida de peso principalmente, poliuria, que es orinar mucho, polidipsia, el paciente tiene mucha sed y a pesar de tener sed, como el exceso de azúcar tiene un efecto diurético, eso hace que orine prácticamente todo lo que consume y nuevamente continúa con mucha sed. También puede tener mucho apetito y a pesar de que come de más, no ganan peso, porque al perder glucosa por la orina, eso hace que pierdan calorías y los chicos van perdiendo mucho peso. Pero se puede hacer de cierta forma el diagnóstico en forma más temprana y es cuando se puede proponer un tratamiento innovador que lastimosamente todavía no están disponibles, son solamente grupos de estudio muy específicos. Eso va a la tipo 1. ¿Para la tipo 2? En la tipo 2 hablamos más bien de factores de riesgo. Hablamos de obesidad, hablamos de sobrepeso, mala alimentación y falta de actividad física. En un contexto familiar donde probablemente también haya diabetes, ¿verdad? Por circunstancias similares. O sea, probablemente no solamente heredamos los genes, sino que heredamos también las costumbres. Así es. Claro. ¿Y hoy qué se encuentra a nivel de salud pública, de IPS, para la familia que tienen que enfrentar esto? Ahora, lo que de repente me gustaría también que le demos un enfoque, ¿verdad? A lo que, el por qué de repente nosotros los padres nos hemos manifestado, ¿verdad? Sí. Justamente por el tema de la escasez o la falta de insulina, tanto en el Ministerio de Salud como en el IPS. Hoy día el IPS todavía tiene faltantes, ¿verdad? Los padres nos organizamos, conformamos un grupo, ¿verdad? Donde empezamos a estudiar un montón de cosas, empezamos a investigar las leyes, cuáles son nuestros derechos, ¿verdad? Se volvieron especialistas. Y nos volvimos, no digo especialistas, pero por lo menos conocedores, ¿verdad? Claro. Y también a través de nuestro grupo, darle a conocer a los demás padres cuáles son sus derechos también y qué es lo que nosotros podemos exigir a partir de esta condición que estamos sometidos en familia, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros encontramos dentro de la normativa, por ejemplo, dentro de la normativa está la ley 5372, que es de prevención y atención integral a la diabetes, y también la ley 836 del año 1980, que habla del Código Sanitario, ¿verdad? Donde en estas leyes se establecen que el Estado debe garantizar la atención integral y el acceso a tratamientos necesarios para las personas con diabetes. Claro. Y cuando decimos integral, en caso de diabetes se puede pensar en un entrenador en la parte física, se puede pensar en un psicólogo, ya es demasiado eso pedir. Entra también dentro de lo que es el marco de la ley, ¿verdad? Entran los especialistas que son los endocrinólogos, claro. Y lo que nosotros estamos hoy pidiendo, que también la buena voluntad de los administradores del ministerio, ¿verdad? De las autoridades del ministerio, aquí con el doctor Arias, ¿verdad? Es de que también ellos se enfoquen en formarle a la gente que trabaja en el entorno, ¿verdad? Porque cuando nosotros llegamos con mi hija a la atención, ¿verdad? A la urgencia. En IPS. En IPS nadie sabía qué es lo de qué padecía. Le hicieron un montón de cosas y nos iban a dar de alta porque pensaban que era supuestamente de COVID, ¿verdad? Pero gracias a Dios, realmente, gracias a Dios, apareció una doctora sobre los 90, como se dice, ¿verdad? Y ella dijo, y ya le hicieron todas las pruebas porque nos iban a dejar salir. Y nosotros con la mamá dijimos, no, nosotros no nos vamos acá hasta que nuestra hija esté mejor, ¿verdad? Entonces esta doctora le dijo, háganle por la prueba del azúcar. Y le hicieron la prueba y desde ahí, desde 12 de junio nos enviaron en ambulancia y es como las películas esas, abrieron todos los pasos, llegamos allá, había una cantidad de médicos que nos estaban esperando. ¿En dónde? ¿En la central? En IPS Central. Y entramos ahí y le internaron a mi hija y le trajeron había un monitor y otra unidad de goteo, ¿verdad? Que era nuevita la unidad de goteo. Sí. Y vino una de las enfermeras y ellos sabían cómo funcionaba. Y estaban platicando y nuestra hija estaba para nosotros, Claro. no sé, para nosotros estaba ya prácticamente muriéndose, ¿verdad? Esa desesperación de padre, ¿verdad? Una desesperación, ¿verdad? Esto es lo que le puede pasar a muchos otros padres, ¿verdad? Claro. Y nosotros ¿por qué nos juntamos hoy entre los padres? Hay muchos que tienen la condición de poder asumir los costos, inclusive cuando el Estado
no está presente, ¿verdad? No está presente para nosotros, no nos dan lo que corresponde, lo que dice la ley, donde la ley garantiza que realmente el Estado tiene que proveer esto para que todos los chicos o todos los pacientes con diabetes mellitus puedan... Claro, porque la diabetes tiene su ley, ¿verdad? No es como en general el Estado tiene que encargarse de la salud de la población. Claro. Pero en particular, en el caso de la diabetes, expresamente por ley estatal. Expresamente por ley, ¿verdad? Y lo único, una de las cosas que también queremos transmitirle acá al doctor Arias y que de paso él pueda transmitirle a la ministra o también la ministra quizás esté mirando el programa, ¿verdad? También es trabajar, que nos juntemos un poco y trabajemos en la modificación de la ley, de esta ley. ¿Por qué? Porque hay ciertas condiciones que se dan dentro de la ley, como por ejemplo el tema de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, dice, que van a empezar a comprar los insumos o los medicamentos. Para nosotros eso es muy grave, ¿por qué? Porque no podemos estar pendientes de que haya disponibilidad presupuestaria, porque yo conozco muy bien el tema de la función pública, cómo funciona el tema de la gestión presupuestaria. Uno puede decir, bueno, esto es más importante en este momento, claro, y retira lo que estaba previsto para la compra, por decirlo así, compra de insulina, y se destina para otro tipo de compra, ¿verdad? Para más lastimosamente no siempre deciden todos los médicos, claro, los burócratas, ¿verdad? Exactamente, entonces es una cuestión que se da más arriba también eso, ¿verdad? Sí, y entonces importan otras cosas. El doctor Arias es director de un programa dependiente dentro de una dirección, y esa dirección de una vicerrectoría, claro, y esa vicerrectoría depende directamente de la ministra, ¿verdad? Es decir, ustedes con esa modificación, ¿qué plantearían, Andrés? ¿Una especie de fondo? Nosotros lo que queremos, porque también hicimos un análisis entre los padres, empezamos a verificar otros estados, otras leyes, ¿verdad? De otros países. Aquí en nuestro país, inclusive, ¿verdad? Donde algunos de los articulados, en algunos casos, determina de que se le da un monto X, está determinado y que solamente se tiene que enfocar para ese programa. No se puede destinar para otro lado. Entonces nosotros queremos hacer, que se blinde, ¿verdad? Que se blinde el presupuesto, claro, para los pacientes, para el Programa Nacional de Diabetes, sí, y para que no haya ninguna posibilidad de que eso también puede influenciar en el tema de la gestión de compras de los medicamentos, ¿verdad? Ahora, Andrés, vos decías, el IPS tiene todavía un faltante. El IPS tiene un faltante y nosotros estamos monitoreando la gestión de compras de ambas instituciones. Sí. Le damos gloria a Dios realmente por el hecho de que esta mañana ya el Ministerio de Salud ya informó, ¿verdad?, de que ya está garantizada la insulina hasta el año 2026. Okay. Y para nosotros esa es una planificación, ¿verdad? Claro. Pues no se tiene que esperar que esté por terminar y que falte, porque la situación es candente para nuestros hijos, porque es riesgo de vida eso. Sí. Pero ¿y el IPS no está en esas circunstancias entonces? El IPS en este momento está con escasez de las insulinas. Y eso no puede pasar. Y está en una gestión de compra que ellos iniciaron, así que yo tengo también muchos conocidos en el IPS, pero le gustaría a todos los amigos del IPS que también se esfuercen un poquito más en agilizar el tema de las compras, y también a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que también tome en cuenta que esta es una condición de vida o muerte, si es que nuestros hijos no acceden a los recursos farmacológicos. Y el tema de costo, digamos, de inversión para la diabetes, ¿es eso el medicamento, doctor, o hay otros rubros que también demandan recursos importantes? No, por supuesto que el costo del tratamiento de una persona con diabetes no solamente es el medicamento. ¿Qué más, doctor? Desde que la persona ingresa a un centro asistencial empieza a generar costos, ¿no? Desde la admisión, la preconsulta, la consulta. Y nosotros tenemos detallado justamente todos esos costos a la hora de planificar el tratamiento de una persona. Entonces tiene un costo la atención médica, la atención interdisciplinaria y el costo del tratamiento también. Y exige mucho laboratorio, digamos, una persona con diabetes, muchos análisis. Necesita un seguimiento cercano, ¿verdad? Y necesita, sí, evaluaciones laboratoriales periódicas por lo menos 3 a 4 veces en el año. Últimamente se habla mucho de una droga que se usa para la obesidad también, que es la semaglutida. Eso hay en el sistema de salud pública. ¿Y qué opinas, doctor, de ese medicamento? ¿Cómo se está usando en general? Bien, considero que el medicamento es de muy bueno, o sea, es muy positivo para el tratamiento de la diabetes, ¿verdad? ¿De ambos tipos? No, de diabetes tipo 2. La semaglutida es un medicamento óptimo, o sea, realmente es ideal para el tratamiento de la diabetes.
de la diabetes tipo 2, ¿verdad?, bien estudiada y con un buen seguimiento interdisciplinario, ¿verdad? Entonces el paciente necesita, además de la inversión del costo del tratamiento, el tratamiento farmacológico, necesita todo el componente, ¿verdad?, asistencial para poder para que esa inversión realmente tenga éxito, ¿verdad? ¿Y esa diabetes 2 pueden tener también los niños? Y son dos condiciones diferentes, ¿verdad? En circunstancias muy extremas, ¿verdad?, hemos visto algunos chicos que pueden tener, Pero no es lo común. que pueden tener resistencia a la insulina, ¿verdad?, que sería algo similar a lo que ocurre en la diabetes tipo 2, ¿verdad?, pero por circunstancias similares a la diabetes tipo 2, o sea, por falta de actividad física, por obesidad principalmente, mala alimentación, los chicos pueden llegar a tener una importante resistencia a la insulina que hace que el tratamiento sea incluso más exigente, ¿verdad? Bueno, muy interesante. Vamos a seguir hablando de esto. Tenemos unos números también para compartir enseguida con la gente. Así es. Queremos hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos hablando de este tema. 35, estamos aprendiendo muchísimo ahora de esto y también creo que nos estamos haciendo herramientas para presionar cuando nos toca hablar con las autoridades sobre estos temas. Así es. Y realmente hablábamos durante la pausa, cuesta. Es una inversión de toda la familia, Víctor, el hecho de tener a uno de sus integrantes, Andrés, perdón, tener uno de sus integrantes con diabetes, ¿verdad? Sí, tiene su costo, ¿verdad? Así como manifestó el doctor Arias, ¿verdad? A nivel de salud pública, ellos tienen direccionado cuántos guaraníes significa comprar recursos o insumos o medicamentos para un paciente, ¿verdad? Para un paciente. Nosotros, gracias a todo esto, el doctor Arias sabe muy bien de que como los padres investigamos un montón de cosas, empezamos a entrar en todas las páginas, información pública, ¿verdad? Entonces nos enteramos de lo que también el Ministerio socializa a través del Programa Nacional de Diabetes, ¿verdad? Y en su informe del año 2023 ellos socializaron, ¿verdad?, cuánto le cuesta al Ministerio realmente el tema de la compra o mantener realmente a todos los pacientes con diabetes, ¿verdad?, en general, ¿verdad? Y son 70 millones de dólares año que recibe el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Solo que para nosotros realmente es una preocupación en el caso de que se direccione para otro lado esos 70 millones de dólares y no se destine para la compra de insumos del Programa Nacional de Diabetes, ¿verdad? ¿Y es suficiente esta plata, doctor, o hace falta más recursos? A ver, tenemos un desafío muy grande, ¿sí? Tenemos un desafío muy grande. Sabemos que hay 450.000 personas con diabetes en el país. Una porción de esa cantidad de personas van a acceder al sistema público, ¿verdad?, porque existen otros subsistemas dentro del país, dentro de la República, ¿no? La seguridad social, la seguridad privada y otros como el policial y el militar, ¿no? Entonces, nuestro desafío es acercarnos lo más posible al número de personas a las que queremos llegar. Y realmente, y eso impacta muchísimo, ¿verdad?, en la ejecución de todos los procesos que lleva el Ministerio y el Programa Nacional de Diabetes, porque el crecimiento del número de personas que van accediendo a la oportunidad de recibir atención y tratamiento para la diabetes en el Ministerio en los últimos 5 años prácticamente se duplicó, incluso superamos ese número. ¿Cuáles son los hospitales o el hospital de referencia, se dice? Sí, nuestros hospitales de referencia de mayor complejidad son el Hospital de Acostañú para los pacientes pediátricos y el Hospital de Itagua para los pacientes adultos y pediátricos también, ¿verdad? ¿Y el nivel de consejo, doctor, que se puede decir? Creo que ya diste muchas pistas o ya dieron muchas pistas, ¿verdad? Pero para la gente, bueno, para evitar desarrollar los cuadros, ¿qué es lo que se recomienda en general, así específicamente, mejor dicho? Ya, primero que nada, ¿verdad?, tener en cuenta que llevar una patología, una circunstancia como la diabetes, ¿verdad?, implica no solamente enfocarse en el resultado de glucemia, ¿sí? O sea, el desafío del tratamiento de los profesionales que tratamos personas con diabetes y de las personas que viven con diabetes es, si bien el objetivo principal es bajar el nivel de glucosa, tenemos que encarar todos los otros aspectos que hacen al éxito del tratamiento. Y el éxito del tratamiento se da por retrasar o evitar las complicaciones que pueda traer la diabetes, ¿no? Entonces, un paciente con diabetes tiene indefectiblemente que enfocarse en dejar de fumar si es que fuma, abandonar el consumo de alcohol, comer saludablemente, mantener un peso lo más saludable posible, hacer actividad física, controlar la presión arterial, entre otras cosas. Porque sabemos que, y por supuesto el control de los colesterol y los triglicéridos, de los lípidos también, porque sabemos que
tener la diabetes en conjunto con alguna de estas circunstancias hace que la progresión sea aún más rápida, ¿verdad? Y los resultados a corto o mediano plazo también sean más graves. ¿Qué se recomienda para niños y niñas? Porque ese es un desafío muy grande seguramente. Sí. Y para los que tienen la condición de diabetes mellitus tipo 1, ya son insulina dependientes ya, ¿verdad? Acá hay una cuestión que también, aprovechando nomás la invitación de ustedes y aprovechando la presencia aquí del doctor, ¿verdad? Nos gustaría a nosotros los padres pasarle un compromiso acá al doctor Arias, ¿verdad? Y algo que tienen que tratar, decimos entre los padres, ¿verdad? Es las limitaciones que le dan a los endocrinólogos por sistema para la provisión de las lapiceras, por ejemplo, de los insumos para nuestros hijos con diabetes mellitus tipo 1, ¿verdad? Porque por sistema, tanto en IPS también. Sí. Acá no es una condición, una cuestión de que vos le entregues tres lapiceras que tienen 100 unidades internacionales. Así se determina, se mide, ¿verdad? Y eso, hay algunos pacientes que usan en el mes usan mucho más que 100, mucho más, o sea, sobrepasan todos los... el que más usa, doctor, ¿cuánto por ejemplo? Depende mucho del tratamiento, ¿verdad? Hay una etapa en la vida que es la adolescencia, que es cuando más requerimiento de insulina tienen, ¿verdad? Eso es fisiológico, es normal, natural, porque en un chico que no tiene diabetes probablemente también esté requiriendo o esté produciendo esa cantidad de insulina, nosotros tenemos que reponer eso, ¿no? Pero sí es una circunstancia que yo entiendo, ¿verdad? Se da principalmente en la seguridad social, ¿verdad? Porque en el ministerio nosotros no ponemos límite de lapicera para los pacientes. Una lapicera trae 300 unidades, es 100 unidades por ml. Como la lapicera de insulina trae 3 ml, entonces tiene 300 unidades. Si un chico usa 10 unidades por día, necesita una lapicera al mes. Si usa 20, necesita 2. Si usa 30, necesita 3. Y eso está relacionado directamente al requerimiento de insulina de cada persona, ¿sí? Entonces, la cantidad de lapiceras se calculan en base a la dosis diaria de la insulina. Los chicos con diabetes tipo 1, ¿verdad? Usan dos tipos de insulina. Una insulina basal, que le permite mantener la glucemia en rango cuando no come, y una insulina rápida que se usa antes de cada comida, ya sea que coma 1, 2, 3, 4, 5 o más veces en el día, ¿no? Entonces debe recibir su inyección de insulina rápida. Y eso también vamos sumando cuántas dosis de insulina, o sea, cuántas unidades internacionales de insulina ultra rápida usan por día para poder calcular la cantidad de insulina que van a retirar por mes. Gracias, doctor, y felicidades por todo el manejo que estás teniendo. También me imagino que debe ser inspirador también para otros padres, madres. Claro que sí. Y nuestro compromiso también es no solamente acordarnos una vez al año de usted y tener más presente también el... Lo que me gustaría también, ¿verdad?, es señalar, ¿verdad?, que no hay que a los endocrinólogos, ellos son los especialistas aquí, ¿verdad? Claro. No por una cuestión, y hablo por el tema, por lo del IPS, ¿verdad? Y aquí el que tiene que garantizar el tema de la cobertura sanitaria, de acuerdo al Código Sanitario, es el Ministerio de Salud, ¿verdad? La madre nodriza del tema sanitario es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Claro. Entonces, a nosotros nos gustaría que haya una coordinación entre las instituciones prestadoras de salud, ¿verdad? Entre el IPS y el Ministerio de Salud. De hecho, nosotros habíamos solicitado la conformación de una mesa de trabajo en una reunión anterior que tuvimos con representantes del Ministerio, donde también participó el doctor Arias, ¿verdad? Donde para nosotros es muy importante eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se dio la posibilidad la imposibilidad de retiro de insulina del IPS, ahí yo me enteré de que había un programa nacional, como era nuevo para nosotros, ahí nos enteramos que había un programa nacional. La misma doctora nos recomendó, este es un programa nacional y el programa nacional de diabetes es para todos. Ahí no se estratifica quién es rico, quién es pobre, quién es de color, quién no es de color, ¿verdad? Sí. Ni cuánto aportar ni nada por el estilo, ¿verdad? Hasta ahora, por ejemplo, hay una confusión entre los padres, ¿verdad? Porque cuando hay una legislación que habla acerca de todo esto, que garantiza esto, es para toda la población paraguaya, ¿verdad? Claro. Y para todos los extranjeros que a lo mejor habitan acá, ¿verdad? Totalmente. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Tenemos que hacer una pausa más? Ya volvemos.
Muy bien, con poco tiempo, pero vamos a hablar con Sergio. Así es, señor, ya en un tereré con el coach en este día jueves, juega la albirroja. ¿Cómo te va, Sergio? Hola Fernando, hola Diego, ¿cómo estás? Yo estoy acá por dos motivos. Sí. Uno, para continuar el tema del martes y otro para hacer la cábala, que tenemos que hacer al final de mi bloque. Claro que sí. Bueno, hoy no van a poder escuchar, pero hoy hablaríamos de escuchar porque nos quedamos sin tiempo. Pero básicamente este es el complemento comunicacional que se plantea desde el coaching, ¿verdad? Y sobre todo hay acá una cuestión fisiológica. ¿Cuántas bocas tenemos? Solo una. Solo una. ¿Y cuántas orejas? Dos. Dos. Y aún teniendo dos órganos que pueden captar los sonidos, el hablar se considera más activo, más importante que el escuchar. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tuvo algún compañero de intercambio que venía a otro país? ¿Sí? Y cuando llegaba el compañero se decía que él iba a estar de oyente. O sea, era como que, mira, o a veces se dice, déjame entrar a esta capacitación, yo voy a estar de oyente nomás. Como que oír, escuchar es menos importante que hablar, ¿verdad? Y además algo muy importante para toda la gente que nos está viendo, ¿cuántos cursos hay de hablar en público, presentaciones eficientes, cómo hacer una buena presentación para el directorio? ¿Cuántos cursos de escuchar hay? Ninguno. Porque nos parece que damos por hecho, nos parece que escuchar ya lo tenemos. Y en realidad no es así. Entonces, ¿qué le pasa, por ejemplo, a un político, a un líder que no escucha a su gente? Por ejemplo, a un político que no escucha a la gente que le votó o que no escucha a la gente que le representa, de repente un gobernador o un diputado o senador departamental. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la conexión que tiene? ¿O qué pasa con un líder que no escucha a su equipo, que le da el reporte de lo que pasa en el terreno en donde él ya no está? Entonces, esta es la función que plantea el coaching cuando hablamos del complemento en la comunicación. Está el hablar, que ya lo hablamos, y está el escuchar, que hoy lo íbamos a escuchar, pero les dejo con el interés a la teleaudiencia para que el martes expliquemos cuál es la función, cuál es el lado oscuro. Nos va a acompañar de nuevo un personaje, ¿verdad? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que en realidad la escucha no sea una escucha pasiva y sea una escucha activa? ¿Ok? Aprender a escuchar, digamos. Aprender a escuchar. Excelente. Okay. ¿Les parece? Esta es la propuesta, perfecto. Ok, ¿y la cábala es? ¿Qué es la cábala? Que gane Paraguay. Ahí está, que gane Paraguay, claro que sí. Ojalá que sea. Así mismo. Pero no tirás Gracias a pronóstico, ustedes. Sergio. ¿Eh? No tirás pronóstico. No, yo no tiro pronóstico. Desde que estamos en el programa, cada vez que con Diego decimos gane Paraguay, pasa, no, yo no me juego, no soy caballero, pero... No, acá. dicen acá los Acá son terribles aparte. Además, vine con la remera de Messi y no me dejó entrar. Y el camarógrafo me dijo, no, con esa remera no, una especie está prohibido. de organización también acá, como la gente de la organización que dijo no a la remera de Messi, no también te dijimos. Los famosos Mufasa acá del equipo. Bueno, nos vemos el martes para seguir con el tema de la escucha. Nos preparamos para escuchar entonces el martes lo que tenga para decir Sergio Carrón. Bueno, Fer, tenemos que irnos nosotros. Sí, de a poquito nos vamos despidiendo, pero ya en segundos se viene QAP con toda la información policial del momento. Nos encontramos mañana a las 19. Chao, chao.